Buenas noches, mis queridos hermanos. Estamos en vivo nuevamente en esta ventanita que el Señor me regaló para hablar sobre nuestra fe, sobre nuestra Madre Iglesia Católica. Ya el Padre está conectado. Muchas personas ya estaban ahí preguntando cuándo nos conectábamos en vivo. Pues solo tuvimos allí unos 2 minuticos, pero bendito sea el Señor que ya el Padre Rafael, el Padre Junior, desde Dominicana se encuentra con nosotros. ¿Cómo está, Padre? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones a ti y a toda nuestra audiencia que nos siguen siempre a través de esta ventanita digital, ¿verdad? De nuestros canales. Que el Señor les bendiga, les protege y les acompañe siempre. Y aquí estamos, pues, para hacer un programa interesante y sobre todo también apegado, pues, siempre a la fe, al amor y sobre todo también a nuestra doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia. Aquí estamos. Así es, Padre. También aprovecho, pues los invito a que se suscriban a la Escuela Apologética Católica, DASAM. Es una escuela que está aprobada por 5 obispos y te vas a suscribir a través de la plataforma www.defiendetufe.com y el libro también Respuestas Católicas Inmediatas también lo puedes conseguir en www.defiendetufe.com. Padre, antes de empezar, me gustaría, Padre, pues quisiera una oración para dar inicio a esta transmisión. Y también, pues, para pedir, y le digo a todos mis hermanos que están conectados, para pedir a la Santísima Virgen intercesión a nuestro Señor Jesucristo por la salud del Papa Francisco, que se encuentra bastante delicado de salud. Así que, pues, unámonos todos en oración por la salud del Papa Francisco y escribamos todos en los comentarios, pues, también bendiciones y saludos y ánimos al Papa Francisco. Bien, pues vamos a iniciar nuestra jornada de trabajo, ¿verdad? Y de misericordia. Vamos a iniciarla con la oración pidiendo siempre a Dios fortaleza y sabiduría. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Amén. Dios, fuente de la sabiduría, principio supremo de todas las cosas, derrama tu luz en nuestra inteligencia y aleja de ellas las tinieblas del pecado y la ignorancia. Concédeme penetración para entender, memoria para aprender, método para retener, lucidez para interpretar y expresarnos. Dirige el comienzo de nuestro trabajo. Bendice su progreso y corona su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Bueno, queridos hermanos, hoy vamos a hablar, Padre, sobre un tema. La última vez que estuvimos conversando, estuvimos hablando fuera de cámara de tocar estos temas tan importantes, ¿no? Porque inclusive, Padre, mientras estaba pues viendo algunas noticias, algunos documentos sobre esta situación que a veces ocurre dentro de la iglesia, pues me encontré incluso, de hecho, había un portal católico que lo estaba como denunciando, un grupo que pues se vestían pues tanto hombres como mujeres de religiosas, de religiosos, portaban rosarios en sus manos y pues también veneraban mucho a la figura del Padre Pío, ¿no? Y tenían allí como estandarte a la Virgen María y al Padre Pío y pues estaban advirtiendo que era una secta que no tenía que ver con la Iglesia Católica, pero me imagino que quizás en sus inicios fue un grupo católico que se desvió. Entonces, padre, ¿cómo podemos hablar sobre este tema desde los orígenes? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo advertirlo? ¿Cómo darnos cuenta si formamos parte inclusive de uno de estos grupos con comportamientos sectarios dentro de la iglesia que nos hace peligrar? Porque, por ejemplo, hablando del Papa Francisco, hice hoy un video y yo decía, Dios santo, o sea, una cantidad de personas que decían, este no es el Papa, este no me representa, no es ningún santo, y mucha gente inclusive deseándole la... Yo decía, ¿qué clase de católicos somos o en qué nos hemos convertido? Y muchas veces son por líderes que tienen este tipo de pensamientos y la gente lo sigue. Sí, mira, hay que ver esto junto también, digamos, con la sociedad. Voy a, como siempre, sabes, a Sí, irme un poquito más atrás, ¿verdad? Como dice, vamos a un pasito para atrás para después coger impulso y ponernos en contexto de lo que sucede y está pasando. Mira, nosotros como, vamos a decir, como sociedad primero, vamos creciendo
y nos vamos desarrollando y vamos respondiendo de acuerdo al tiempo en que nosotros estamos y vivimos. Lo podemos comparar la sociedad con el crecimiento humano, que ya cuando uno empieza, pues uno empieza con células, el óvulo, espermatozoide, empieza después a desarrollarse, empieza primero, la primera relación que uno tiene siempre con el mundo es el sentimiento, por eso es que los sentimientos son tan fuertes, y después ya le va a uno, digamos, uno va razonando, primero el sentimiento, o sea, el conocimiento, el niño sabe que es su madre, el niño sabe, tiene su dolor, tiene su alegría, pero no está consciente todavía de eso. O sea que nuestro aprendizaje primero es siempre a través del sentimiento, después viene la conciencia. Las personas que se quedan simplemente en el sentimiento y no le ponen mucha razón, pues son personas, digamos, que no van a tener, digamos, mucha relevancia. ¿Por qué? Porque son personas que se llevan mucho de los instintos, de lo que se está pensando en el momento. Es como un, vamos a decirlo así, un animal que no tenga la conciencia que tienen los seres humanos, que cuando le da por defecar, pues lo hacen, cuando le da por comer, comen, no importa, o sea, no tienen, digamos, un razonamiento, no tienen un control. La sociedad hay que verla también así. Incluso la Biblia, el desarrollo, todo lo que nosotros tenemos hay que verlo como una etapa de crecimiento. Y eso lo podemos experimentar, o lo pueden experimentar incluso los padres cuando están criando los hijos, que llega un momento que están pequeñitos, no tienen la conciencia necesaria y hay que irlo educando. Así también la sociedad y así mismo también fue creciendo la iglesia. No podemos sustraerla a ese crecimiento humano. Vamos a poner el caso, un caso bíblico. Por ejemplo, Pablo. Pablo decía en su tiempo, porque era algo así normal, esclavos amen a sus Sí, amos. Y decía también, sí, las mujeres en la asamblea cállense. Y eso está ahí en la Biblia. Y si fuéramos fundamentalistas como los hermanos esperados, las mujeres no pudieran hacer nada. Por ejemplo, las sectas protestantes, ninguna pudieran tener pastoras como siempre tienen. ¿Por qué? Porque Pablo dice taxativamente, las mujeres en la asamblea cállense. Entonces, ahí sí hay que interpretarla, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ujú, La sociedad va avanzando, la iglesia también avanzando. Cuando hay una persona que no entiende este proceso, que quiere hacer daño, de una vez dice, no, porque ustedes en la iglesia que tenían la Inquisición y mataban personas y mataban todo eso, y uno decía, por ejemplo, recuerdo un médico que decía eso. Y yo le decía, pero ustedes los médicos antiguamente agarraban un taladro y le abrían el cerebro ujú, para liberar el cerebro con un taladro, hacerle trepanación, se llamaba eso, y entonces también eran brutos. O sea que digamos que ahora es muy fácil desde la situación que uno está juzgar criterios pasados. Es como tú decir, claro, el papá, tú eres un bruto, un tonto, ¿por qué? Porque tú cuando tenías 5 años te orinaba en la cama, tú no ujú, sabías manejar, tú no sabías sacar una cuenta en el banco. No, no tenía esa capacidad. Lo mismo pasa también con la sociedad. Si juzgamos con criterios actuales, estamos cometiendo lo que se llama un anacronismo. Anacronismo significa precisamente uno tomar cosas sin el tiempo y juzgar con criterios actuales, juzgar algo en el pasado. Estoy haciendo un marco, digamos, teórico para que podamos sí, entender lo de los movimientos dentro de la iglesia. Entonces, podríamos decir actualmente, eh, algo de mis reflexiones, que la humanidad está, si fuera un ser humano, está en la etapa de la adolescencia, está en la etapa de la rebeldía, está en la etapa de los cuestionamientos, está en la etapa del crecimiento, está en esa etapa, digamos, que todo lo cuestiona. Cuando estábamos, por ejemplo, en la Edad Media, todo era como el niño pequeño, que su papá era Superman y Dios era como todo, el centro de todo, y todo el mundo era con Dios, con muchos tabúes, con muchas cosas, pero ahora está cuestionándolo todo, la existencia de Dios, la existencia de todo lo que hay, y es algo normal, digamos, un movimiento que se está dando en la sociedad. Tenemos muchísimas cosas dentro de nuestra sociedad ahora. Nosotros de por sí, eso sería tema también para otro programa, sí, estamos viviendo el momento más privilegiado de la humanidad. Nosotros somos como que decimos la generación X, la generación cero, donde tenemos, como dice la palabra de Dios, lo antiguo y lo nuevo. Nuestros padres se criaron ya, como dice en el Antiguo Testamento. Los hijos, digamos, de ustedes, todos los hijos ahora, están creciendo en la posmodernidad,
donde ahora pues los conceptos han cambiado y son distintos. Nosotros somos la única generación que tenemos el criterio de lo antiguo y lo nuevo. Sabemos, crecimos sin computadoras, sin celular, crecimos sin inteligencia artificial, sin Google, sin el Internet, pero adoptamos la tecnología. En nuestros tiempos, por ejemplo, uno tenía que estudiar siempre todo era con libro, una biblioteca y a ver quién tenía un libro para eso. Uno tenía muchas veces hasta que para educarse, hasta caminar muchísimo para todos los sitios. Uno tenía, por ejemplo, las mujeres, vamos a decir, en la casa para lavar tenían que ir al río, para cocinar tenía que ser a leña. Y la modernidad ha avanzado tanto en estos últimos años que ha disparado, digamos, incluso hasta el mercado laboral, donde la mujer ahora tiene todo el tiempo precisamente para insertarse más, porque ahora no pueden tomar, por ejemplo, un día entero para lavar, sino que hay una lavadora. No, un día entero, o sea, lo pueden hacer y pueden ocuparse de más cosas, y lo que ha liberado precisamente, vamos a decir, el campo incluso de la sociedad y los avances, ha sido precisamente los avances científicos y tecnológicos que tenemos. Pero ¿qué pasa? Todo esto tiene un precio. ¿Cuál es el precio? En tiempos de nuestros padres, vamos a decirlo así, o nosotros cuando estábamos pequeños, pues era también un modelo también de iglesia, donde también se estaban cambiando las maneras, nunca el evangelio. Usted veía, por ejemplo, que la sociedad era una sociedad más conservadora, ahora es más liberal. Lo mismo, sí, ahora lo mismo también está pasando con la iglesia, porque el mundo crece también, digamos, en contraste. Viene un movimiento mundial de mucho avance, por ejemplo, explicar mucho las cosas. Por ejemplo, un movimiento, por ejemplo, del arte y del estilo barroco, que quiere decir muchas cosas, y después viene el movimiento clásico, que quiere decir quitar todo eso, y vamos avanzando como en contrastes. Después del Concilio Vaticano II, donde había en la iglesia, viviendo como sociedad, viviendo un tiempo donde todo era como conservador, pues después del Concilio Vaticano II vino una especie de liberalismo, de liberalidad. Ahí fue que en nuestros países también surgieron los movimientos medio marxistoides ligados con la teología de la liberación, con la opción preferencial por los pobres, malentendida muchas veces, y así, o sea, como para llevar un contrapeso y un contraequilibrio. Ahora en este tiempo donde las cosas están más hecha, más elaborada, pues la gente muchas veces quiere volver otra vez atrás, quiere volver otra vez digamos, a tener, y por eso ustedes ven ahora, vamos a poner el caso, nuestro Papa Francisco con esta apertura libre del Evangelio. Hay muchos grupos y movimientos que quieren centrarse no tanto en la doctrina, sino en las costumbres antiguas, y le dan más importancia a la manera de cómo comulgar que con el corazón limpio, y mejor se fijan en si en la mano, si en la boca, si con una mantilla, si con muchas cosas. O sea que nuestra sociedad, Por eso lo van a llamar cura modernista, padre. ¿Mm? Por eso Sí, lo van a porque llamar es cura que modernista. igualito que a Jesucristo. Jesucristo que cenaba con prostitutas, que andaba con pecadores, que tenía, eso siempre ha pasado. O sea, la línea, digamos, correcta de la iglesia no es tanto está en la forma, sino también en el fondo, está en la doctrina. Entonces, la mayoría de la gente lo que hace es que cree que aferrándose a costumbre está cumpliendo con la palabra de Dios, está cumpliendo con su iglesia. Entonces, por ejemplo, como les dije, se aferran más a la manera de cómo yo como, de cómo yo visto, de cómo yo bailo, de cómo yo veo, y entonces se olvidan de que muchas veces, como dice Jesucristo, lo que entra no es lo que daña, sino lo que sale. Entonces, por eso, no importa, yo mejor comulgo en la boca, pero con un corazón sucio, lleno de odio y de revancha y de todo eso. Entonces, yo he reflexionado mucho acerca de esta parte antes de analizar ya la parte que estamos hablando, y es lo siguiente, o sea, el problema no está en costumbre o no costumbre. El problema no está en que usted hable en lengua o no hable en lengua. El problema no está en que usted sea progresista de una manera u otra. El problema es que usted juzga al otro y no cumple con la voluntad de Dios. Yo siempre he dicho, si usted no le gusta, si usted interpretó la Biblia y dijo, mira, yo no puedo comer en conciencia carne de cerdo, pues no se la coma, pero no diga usted que el que se la está comiendo está pecando y que usted está salvo y el otro está condenado.
que el problema es ese. Yo siempre he dicho, si usted siente la presencia de Dios, muy bien, esa es su presencia de Dios. Y si Dios lo hace hablar en lengua, pues hable en lengua y caiga y revuélquese y brinque y salte. Pero párese de ahí a hablarle claro a su familia, porque la mayoría de la gente que viene y habla en lengua, en la casa hablan más enredado todavía y nadie lo entiende. Y son familias disfuncionales. Entonces hay Claro. personas también dentro de la iglesia que lo que se fijan es si el rosario de la misericordia, si la Virgen es de tal cosa, si la Alta Gracia, la Merced, del Lourdes, del Carmen, si esta lloró o no lloró, que cuál mensaje de esto, y dejan el evangelio a un lado. Si usted no quiere ponerse un pantalón, no se lo ponga. Si usted no quiere ir al salón a jalarse los moños y andar con una lechuza, ande, no hay problema, pero no diga que la que va al salón y hace esas cosas, está entonces ahí el problema. Entonces, ese es un problema, digamos, de que la gente no entiende, que cree que seguir es seguir unas costumbres y se olvidan, por ejemplo, de la misa. Se fijan más en la forma, cómo se celebra para aquí que para allá, que hay que hacerlo de una manera como ellos quieran, que se llama iluminismo, y no de la manera como Dios nos ha dado la gracia de Dios. Entonces, ¿Qué es eso ese es un problema. iluminismo, padre? Para saberlo. Bien, el iluminismo es la corriente dentro de la iglesia donde yo sustituyo a Dios y yo me hago el centro a través de recibir yo revelaciones. Es como Eso los pasa, eso pasa en todos esos grupos, en en, muchos. en la mayoría y la mayoría de personas que utilizan precisamente eso iluminismo, donde se apartan, digamos, de la correcta interpretación de la palabra, donde se apartan de la iglesia y Dios siempre le está diciendo mensajes, siempre están buscando, son como esta Claro. gente que están consumiendo siempre cosas nuevas y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces siempre están buscando un mensaje de la Virgen, siempre ellos son los que están delante y siempre es a ellos quien le habla. Y cuando alguien se les opone, de una vez dice, hermano, eso no es de Dios, oiga bien, como que dicen. ¿Por qué? Porque es lo que es como ellos digan. Y si otro recibe otra revelación, no, porque yo soy el que sé. O sea, iluminismo dentro de la iglesia tenemos a montón de personas que tienen una estructura, hacen su grupo, tienen su gente en sus grupos psicológicamente secuestrada que dependen de ellos, se hacen Sí. llamar videntes, se hacen llamar personas que recibieron un mensaje especial de Dios, que Dios le habla a ellos. Eso es lo que se conoce como el iluminismo dentro de la iglesia, donde las personas, vuelvo y repito, tienen un protagonismo de Jesucristo, como el reggaetón, quítate tú para ponerme yo. O sea, que quitan a Cristo y se ponen ellos recibiendo siempre el mensaje, lo que creen recibir y que creen siempre tener a Dios agarrado por una patita, que se conectan, yo siempre digo, con Radio Espíritu Santo todos los días. El Señor le dice, y dice, caramba, pero el Señor sí te habla a ti. Y entonces son cosas específicas. Mira, el Señor me ha dado una palabra de conocimiento y me ha dicho que tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Oiga, y empiezan a manipular la gente, a manipular ese don de Dios. Y Dios nos lo da gratuito a nosotros en su iglesia, pero la gente quiere tener ese protagonismo. Eso es lo que es iluminismo. Bien, entonces las personas en tiempo de nuestros padres y cuando nosotros estábamos pequeños, vamos a decirlo así, pues tenían otra manera de ver el mundo. Era un compromiso más, digamos, más entero con Dios y su iglesia. Y no había tanta oferta como la hay ahora. Usted ve, por ejemplo, que ahora en el mundo hay demasiadas cosas, el mismo Internet, la misma inteligencia artificial, todo eso, la gente no está entendiendo, es demasiada información. Hay una noticia tumba otra por aquí, por allá, el conocimiento se ha multiplicado, la gente no tiene tiempo para procesar, siempre está buscando cosas, es más sentimental, más sensible ahora sí mismo la gente y a la vez también más indiferente, sensible pero por momentos. Usted ve que ahora que los fuegos que están en tal sitio, que para esta noticia, que hay hambre en tal sitio, la gente dice, ay Dios mío, pero eso nada más le dura un solo minuto. Ya inmediatamente viene otra noticia y vuelve otra vez a lo de ellos a no tener importancia. Ahora, demasiada información. Y hay un grupo grande de personas indiferentes, pero al principio se sensibilizan, pero de una vez eso se le quita de una vez. Hay demasiadas cosas, demasiada información y el proceso de crecimiento de un ser humano, para que entienda, es primero recibe información. Esa información tiene que llevarnos a una formación, a un cambio, a una formación, y después de la formación viene la transformación. Información, formación y transformación. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Qué pasa?
lamentablemente, lo mismo está sucediendo, está pasando en la iglesia. En la iglesia. Vivimos ahora en el mundo, así mismo como hay demasiadas ofertas en el mundo, así también pasa lamentablemente dentro de la iglesia. Tenemos 50,000 vírgenes, 250,000 movimientos, 250,000 cadenas, y el que no reza así, el que no, y siempre está saliendo un vidente diciendo algo, y hay un protagonismo que la gente está, digamos, a sí mismo, hasta hastiada. Entonces, antes se rezaba un rosario normalmente, ahora que hay que rezar el rosario de la misericordia, rosario de qué sé yo qué, rosario de qué sé yo qué, y el rosario de qué sé yo cuánto. Entonces, hay como una sobrecarga, digamos, de las cosas y nos olvidamos de lo esencial. Y la gente entonces así mismo también está donde quiera que dice, mira, tú tienes que rezar la oración de San Benito, que antes no, eso no se escuchaba, pero ahora tiene que rezar la oración a esto, a este santo, a este santo, a este santo, esta virgen dijo esto, esta virgen dijo otro, y entonces uno se pone la mano en la cabeza, Dios santo, pero ¿y qué es? Entonces eso hace que la misma gente no eche raíces y se confunda. ¿Por qué? Porque lo fundamental, vuelvo y repito, es el evangelio. Lo fundamental es la doctrina de la iglesia, lo fundamental son los sacramentos. Y después de ahí, si usted tiene tiempo, muy bien, ok, usted es devoto del divino niño, devoto de San qué sé yo cuánto, de San qué sé yo qué, perfecto, sea devoto, pero primero confiésese, vaya a misa, comulgue, lleve a sus hijos a la catequesis para que también hagan su primera comunión. O sea, el núcleo de la fe se ha diluido entre tantas aleluyas y gloria a Dios, entre tanto grupo y movimiento y entre tantas cosas. Óigame, ¿cómo? Parecemos protestantes. Sí, entonces a eso voy también con algo fundamental. Entonces, hay tantas divinas cosas. Y entonces llevándonos también, digamos, de los sacramentales, que son importantes, o de los grupos de iglesia, que son también importantes, pero no son esenciales para nuestra fe. ¿Cómo es posible que usted vaya a una novena, esté diciéndole a una gente, Padre, bendígame esta cruz, bendígame esta medalla, que sí, que hay que hacerlo, Padre, vamos a hacer este rosario de la misericordia, y entonces usted no va a misa, entonces usted no se confiesa? Entonces usted viene y siente al Señor, aleluya, alaba, bendice y todas esas cosas y siente y hasta echa demonio en nombre de Jesucristo, pero no lo ve en la iglesia, no lo ve. Entonces usted entonces está fajado trabajando en un grupo, en un movimiento, evangelizando, pero entonces no da catecismo en la iglesia y la iglesia es vacía. Usted tiene un ministerio hermoso de canto donde alaba y bendice al Señor y va cantando y alabando al Señor, y en la iglesia entonces no aparece, en el coro de la iglesia, en la liturgia no aparece quien cante. Entonces entonces quiere usted salir a evangelizar sin el permiso de su padre y de su párroco porque le conviene. Y entonces cuando lo envían, por ejemplo, ven para que prepare matrimonio, para que dé catequesis a la pastoral juvenil, a la catequesis para los niños, para los adolescentes, ahí no, porque es lo que usted quiere y lo que usted le sale, lo que el espíritu le impide, y ese es el problema. Usted viene, por ejemplo, que hay estos grupos y estos movimientos, lamentablemente, usted veía antes, por ejemplo, de los movimientos de cursillistas, movimiento, por ejemplo, hasta de un franciscano, de los legionarios, del corazón de Jesús, esos movimientos que habían en la iglesia, eran personas entregadas a su parroquia y a su iglesia. Usted ver un franciscano de eso de antes, como decíamos, una persona del corazón de Jesús, una apostolada de la oración, un cursillista de cristiandad, eran personas de iglesia, eran personas de comunión, personas que usted ve que estaban dispuestos a trabajar en su iglesia. Ahora la mayoría de los movimientos, lo que hacen es que muchas veces, lamentablemente, trabajan de espaldas a la parroquia. De espaldas a la parroquia, que ellos tienen tienen su administración aparte, su economía aparte. Piden y es para ellos tener sus cuentas y sus cosas aparte, su administración aparte. Muy bien, son movimientos. Tienen sus planes, a veces, la mayoría de las veces, aparte de la parroquia. El dirigente del grupo está ahí muchas veces hasta sin la supervisión de que el padre no sabe ni siquiera lo que están diciendo, lo que están haciendo, y por eso que hay tantas cosas que se están distorsionando. La gente va simplemente a sentir, a tener una experiencia personal con Dios, a resolver mi problema personal, que yo tengo, señores, que yo tengo fe y creen que fe es cerrar los ojos y decirle y ponerse así. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a buscar mi sanación, yo voy a buscar mi solución,
pero entonces no voy a hacer comunidad porque inmediatamente el otro me dice una cosa que a mí no me gusta, a mí me molesta de una vez. Y empiezo una vez la criticadera y empiezo las cosas. Y la mayoría de las veces hay grupos, hay personas que van al grupo, trabajan en el grupo, no van a la iglesia los domingos, nada más van cuando le toca preparar la misa, que le ponen algo por ahí y ahí es que van. Después otro domingo, otro día, no van a la iglesia, pero sí están yendo al grupo, a su pequeña secta, que decirlo, lamentablemente, porque Sí, sí. la función de todos los grupos en la iglesia, entiendan bien, todo, no importa cuál sea, es llevar a las personas a la comunidad parroquial, a que se case Ay, por la iglesia, a que se confiese, a que comulgue, a que trabaje en su iglesia, a que dé catequesis. Si nada más se queda en el movimiento, en el grupo y todas esas cosas, no se está sacramentando. Y lo que dice que por eso parecemos protestantes, ¿por qué? Porque lo protestante es nada más la cuestión de la palabra. La palabra, el sentimiento, la palabra es poderosa. Pero mm, entonces Cristo mismo dice, quien no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en mí. Entonces hay estos movimientos, entonces hay gente que va a la iglesia, y pasa toda la vida, oiga, hasta leyendo en la iglesia, recogiendo las ofrendas, la limón en la iglesia, arreglando todas las cosas en la iglesia, pero entonces no se confiesa, no comulga, y pasa toda su vida y son devotos católicos, pero nada más están en la parte de la palabra y por eso es que hay problemas, nada más siguiendo a curas. Si este mm. cura me habla bien, como parecemos estos telepredicadores, estos protestantes, que así mismo pasa en los Estados Unidos, que nació el teleevangelismo de miles y miles de personas y haciendo sanaciones y curaciones, y muchos curas también nada más se quedan con esa parte, lamentablemente, porque toda esa gente va y nada más va por la cuestión de la palabra a buscar mi sanación como si fuera en un supermercado donde yo voy a dar ahí supuestamente mi velo, mi fe y hasta mi ofrenda, mi dinero, y el Señor me tiene que hacer el milagro, pero entonces no hay compromiso de fe, no hay comunión, no se casan por la iglesia, vuelvo y repito, no se confiesan, o sea, y hay gente que sí, que para ellos son católicos, pero son como protestantes porque pasan toda la vida yendo a la iglesia y queriendo a María y todas las cosas, pero entonces quien no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en mí. Y eso es un fenómeno lamentablemente fruto del individualismo, que es el sentimentalismo dentro de la iglesia. Procurar yo tener mi experiencia de Dios, mi sentimiento, y no entonces comprometerme plenamente con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Y con esto ya doy paso para las preguntas o lo que sea. ¿Por qué? Porque miren, la Biblia está dividida, vamos a decir, tiene dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La palabra testamento significa alianza. ¿Qué alianza? En el Antiguo Testamento Dios hace alianza con su pueblo y hace varias alianzas. La primera la hace con Noé, después con Abraham y después también con Moisés y el pueblo entero. Y hace una alianza donde el pueblo se compromete precisamente a comer el cordero, a celebrar la Pascua por la liberación que le dio Dios al pueblo, donde el pueblo se compromete a las tablas de los mandamientos, ahí los 10 mandamientos a seguir, lo que es doctrina, y entonces Moisés toma la sangre de un becerro, toma unos ramos, la rocía al pueblo y dice, es que esta sangre caiga sobre nuestras cabezas si no cumplimos esta palabra. Y Dios le prometió a ellos una tierra prometida. Y los términos de la alianza era, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y Dios cumplió con su palabra, dándole su tierra prometida y siendo el pueblo de Dios. Pero ¿qué pasa? Esa es la antigua alianza, donde se comprometieron a cumplir esos mandamientos, esa palabra. Y entonces antes de Jesucristo estaban las sinagogas, que eran los lugares, y son los lugares todavía de qué, de la palabra, de la palabra y de la palabra y de la palabra. ¿Qué pasa? Vino Cristo, vino Dios mismo e hizo alianza con su pueblo. ¿Cuál es el nuevo pueblo de Dios? Su iglesia. Nosotros ya no es un pueblo, sino todos los pueblos de la tierra. Entonces Cristo, que iba a la sinagoga, también hizo la nueva alianza con pan y vino, e incorporando también la tradición del cordero cuando él se entregó como cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso él tomó pan, tomó vino, dijo, tomen, esto es mi cuerpo, tengan, esta es mi sangre, y aquí viene sangre de la alianza nueva Nueva y eterna.
y eterna. Lo que quiere decir que los hermanos esperados, todos son del Antiguo Testamento, porque solamente se quedaron en la sinagoga, se quedaron en la palabra, y aunque mencionan a Jesús, ellos no comen el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque no lo tienen. Claro. Entonces, por eso es que y sí, miren, la palabra da vida, como los discípulos de Maús. Esto que le estoy diciendo es doctrina central, pura y simple de nuestra iglesia de Jesucristo el Señor, ¿eh? Entonces, ellos se quedaron ahí en el Antiguo Testamento, se quedaron en las sinagogas. Y usted ve, por eso es que usted ve que eso es la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, y eso es milagros y sanaciones y todas esas cosas. Y la gente nada más va a eso, a la palabra, y se queda ahí. Pero no lo conocen. ¿Por qué? Porque solamente lo conocemos al partir el pan. Entonces, todas las sectas, todas las sectas son del Antiguo Testamento, no han dado el paso a la nueva alianza, a los cielos nuevos y la tierra nueva, porque la alianza es en Cristo Jesús, en su Eucaristía, en la misa, en nuestra misa. Entonces, cuando usted nada más va al grupo y gloria a Dios y aleluya, y no sube arriba, como yo le digo a las iglesias, de los basement, no suben a la iglesia, entonces nos estamos quedando como los hermanos esperados, protestantizando, protestantizándonos nada más con la palabra, porque lo de nosotros es la palabra, pero también la comunión, porque es la alianza nueva y eterna. A mí no me hagan caso, háganle caso a Cristo, que fue el que dijo, y después dijo, hagan esto en conmemoración mía, no soy yo. Entonces, ¿cómo celebraban antiguamente la alianza? Con la antigua alianza. Bueno, la celebraban con un cordero, con el cordero de Dios. Entonces, Cristo es el cordero nuevo de Dios que se entregó y fue sacrificado por nosotros. ¿Cómo la celebraban antes? En las sinagogas, con la palabra. Entonces también nuestros hermanos protestantes se han quedado en la palabra. Entonces la misa, que es lo más grande, el resumen de todo esto. Porque ¿cuál es la primera parte de la misa? La palabra. ¿Y cuál es la segunda parte de la misa? La antigua alianza junto con la nueva alianza, lo que nos da la salvación. Entonces todos ellos se quedan en la antigua alianza. En la antigua alianza. Y por eso es también que estas personas de los movimientos y de los grupos, muy poco formados, pero sensibles, porque ahorita va a empezar de una vez la gente de una vez, ay, que no, que esto, que lo otro, muy sensible, para lo que le conviene son sensibles, solamente se quedan en la experiencia personal con la palabra, con mi Dios y con todas las cosas. Y Cristo mismo dice, es Cristo que dice, se lo estoy repitiendo, quien no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida en mí, dice el Señor. Y dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y dijo, hagan esto en conmemoración en conmemoración mía. ¿Y qué significa eso? La misa. Que aunque a usted no le guste, que no lo entienda, que esto, que cure aburrido, pero eso fue lo que Cristo dejó y es el camino de la salvación. Más que, oigan bien, yo soy directo, más que 100 rosarios, más que 200 devociones, más que 200 alabaré, más que 500 grupos, más que 500 veces que usted caiga, más que 500 veces que usted sienta, la misa, en eso no se equivoca y con eso peleo yo hasta con quien sea, porque esa es la doctrina de nuestra iglesia y de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, hagan esto en conmemoración mía. Él no dijo, bueno, nada más agarren y reúnanse y aleluya, 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 la palabra, la palabra, la palabra. No, ellos se reunían, los apóstoles desde siempre, a la fracción del pan, que quiere decir la misa. Y por eso, lamentablemente, tenemos que volver a esa fuente y no tener miedo. Muchos curas también de nosotros simplemente también muchas veces están protestantizando la iglesia, nada más es la palabra y que retiro por aquí, muy bien, perfecto, pero entonces muchas veces no le explican esto a la gente y ok, que venga gente, que venga gente y hay que decirle con todo el amor y todo el cariño, trate de arreglar su situación, trate de confesarse, trate de casarse por la iglesia, usted que tiene tantos años metido ahí en la iglesia, usted que tiene tantos años trabajando en ese grupo, usted que el hombre no quiere, casarse y que sé yo cuánto, pero cuando usted le da la gana de meterle ahí para conseguir algo, usted le busca la vuelta, búsquele la vuelta también en eso, porque que muchas veces nosotros dejamos como las cosas del Señor, es lo más grande, pero entonces es lo último, de verdad. Entonces procure sacramentarse. Ay, padre, que los papeles, que sé yo cuánto, sí, acérquese a su párroco, que hay mucha manera. Lo que pasa es que como nos sentimos bien con la palabra, estamos ok, nos da vida, pero la salvación viene como dice el Señor. Eso es.
Padre, de hecho, imagínese, pues yo que hago este tema de las redes sociales, pues y conozco mucha gente y hay gente que me ha escrito. Y padre, o sea, yo, de hecho, hay muchas entrevistas que ustedes pueden ver acá en mi canal que el título es totalmente explícito. Dice, salí de una secta dentro de la iglesia, porque mucha gente pues entraba a grupos, padre, y de repente, inclusive, entrevisté a una muchacha dominicana que en un grupo donde iban al Santísimo Sacramento, imagínense cómo profanan inclusive a nuestro Señor en muchos de esos grupos. Y ojo, no estamos diciendo que todos los grupos sean malos, sino que hay que estar siempre, como dice el Padre, en congruencia con lo que enseña la iglesia, o sea, estar siempre pues en la misa, en los sacramentos. Y pues Padre, inclusive la muchacha luego, el líder del grupo, la secuestró, o sea, la tenía como en contra de su propia familia, decía que Dios le mandaba mensajes, o sea, una situación bastante complicada que inclusive hasta la policía tuvo que intervenir porque la muchacha estaba privada de su libertad, pues en una secta donde decían que pues eran católicos. Incluso luego también, padre, y podemos hablar sobre eso porque en un grupo también, ojo, no digo que pues quizás toda esa comunidad sea así, sino que los mismos líderes se ponen a inventar cosas y desvían realmente la intención inicial del grupo, porque por ejemplo había un grupo, padre, donde dependiendo la cantidad que tú tengas y cuántos retiros tengas, entonces te cambian como el color de la camiseta, ¿no? Entonces están los de la camisa azul, los de la camisa roja, y los tienen así como separados por colores de camiseta. Y una vez, pues, una de las personas comparaba las camisetas con las vestimentas sacerdotales, o sea, que eso era muy parecido, o sea, o era igual a los hábitos pues, religiosos, a la sotana y a todos los, pues, las indumentarias de los sacerdotes, y eso se lo enseñaban a la gente, ¿no? Con estas camisetas. Entonces, ¿cómo, padre, identificar si nosotros, pues, de buena voluntad, porque por supuesto es bonito vivir la cristiandad en comunidad, entre hermanos, pero ¿cómo identificar que estoy en un grupo sectario que en vez de acercarme a la iglesia, me voy a alejar? Porque podemos aquí nombrar, padre, cantidades de grupos Sí, que hoy en día tienen su culto protestante y empezamos obviamente siendo católicos. sí. Primeramente, aclarar y decir lo siguiente, o sea, estas cosas que estamos hablando acá, vamos a decir, son la excepción. Se da, pero la mayoría de todos esos grupos, precisamente están, vamos a decir, aprobados por la iglesia y están trabajando la mayoría a sí mismo, mucha gente, está casi todos trabajando en su iglesia y con su iglesia. O sea que eso es, vamos a decir así, que estos casos se dan, pero que no son, digamos, la costumbre de todo, porque entonces muchas veces, si nos vamos a ese extremo, pues pensamos como que todos los grupos y los movimientos, y de ninguna manera, que hay que aclarar que todos los movimientos que están, digamos, así mismo aprobados por la iglesia, pues en todo se dan algunas de estas cosas y se dan así y más todavía, porque, por ejemplo, yo tengo muchísima más información de todo como sacerdote y como trabajando directamente con los grupos. Entonces, vamos a dar Claro. algunos tips eh, para identificar estas cosas nada más, o sea, simplemente identificar estas cosas, o sea, que se dan dentro de la iglesia, se dan precisamente ya hemos definido el iluminismo, entonces por ahí va la cosa. Lo primero que usted tiene que saber, o sea, porque a veces no saben y son algunas personas que lo agarran vamos a decir, de incautos, por no decir la otra palabra, ¿verdad? De incautos, es que están desvinculados con el sacerdote, con el sacerdote. Eso es lo primero. No están vinculados directamente con el sacerdote. Generalmente ese es lo primero. ¿Por qué? Porque inmediatamente hay un sacerdote, un director, vamos a decir, espiritual que vea, de una vez va a poner freno. Segundo, siempre hay un dirigente fuerte que es el iluminado, el que sabe y se la sabe de todas y responde y manipula. Eso es lo segundo, o sea, una persona que no te permite, digamos, ir más allá porque en él se acaba todo el conocimiento y todas las cosas. Él es el que sabe.
el que dirige, el que manda, el que hace todas las cosas. Esa es la segunda característica. O sea, es simplemente, como la palabra lo indica, una especie de secta. Segundo, te va dando lo que se llama a ti, lo que se llama el castigo. El castigo significa que te determina esa persona con tu influencia a que si tú no haces esto, eso no es de Dios. Entonces, todas las sectas protestantes son así. Dentro de nuestra iglesia hay en los movimientos, hay grupos, hay personas que tienen movimientos separados que hacen eso también. No todos, no. Y eso casi, o sea, se da, pero no es lo que llamamos, pero sí se da en ciertas circunstancias, en ciertos movimientos que quieren y te van a ti exclusivizando y te van dando a sí mismo como si fuera castigo o recompensa. Se basan y lo que te decía también en lo último, se basan en los sacramentales, no en los sacramentos, porque los sacramentos precisamente, por ejemplo, no son grupos que te llevan a la catequesis, no son grupos que te llevan a la iglesia, no son personas que te llevan, digamos, a un curso que se esté dando en la iglesia de liturgia, no reunión de catequistas, reunión de ministros, de enfermos, o sea, no te llevan ahí. Ellos te dan su propia teoría, sus propias cosas, y siempre son los que están iluminados por Dios con una falsa piedad, llevándose de los sacramentales, llevándose, por ejemplo, de cosas como la secta protestante. Esas personas se visten de una manera, no comen esto, no dicen estas cosas, o sea, siempre digamos, y la gente se confunde porque se deja llevar precisamente de esto, no tienen esa fortaleza, digamos, en unir la doctrina con la iglesia y se inventan, digamos, cosas y lo más que hacen es decir cosas que no se pueden comprobar porque el Señor le está hablando directamente. Entonces, desde inmediatamente usted vea esas cosas, pues agarre y salga a preguntar al padre de la iglesia. Ningún grupo de iglesia está reuniéndose en el aire si es de iglesia. Siempre, ya sea que se reúnan un día en las casas, pero siempre tiene que estar unida a su parroquia. Y si usted ve que siempre hay reunión por aquí, reunión por acá, aunque recen el rosario, pues que recen el rosario por las casas y no hay una persona, aunque sea un catequista, que esté unido a la iglesia, a su parroquia, porque hay personas que empiezan de una vez a ponerle cosas y de ahí que salen incluso hasta toda la oracioncita que nos van añadiéndole cosas, buscando cosas y haciendo y tomando, vuelvo y repito, porque es que nunca dan la cara con el sacerdote, nunca dan la cara con el diácono, nunca dan la cara con el catequista, vamos a ponerlo así, que está trabajando en la iglesia. Siempre se reúnen, a veces son personas que tienen hasta sus recursos y me invitan a la gente y le hacen su cenita, le dan sus cosas y esto, y esa por aquí, vamos a reunirnos por acá y todo eso. O sea que ahí es que tú tienes que saber de una vez. Padre, Así mismo. y eso, por ejemplo, si el sacerdote se da cuenta, porque repito, o sea, he entrevistado a cantidades de personas que pues han estado en estos grupos donde los manipulan, donde, ¿sabes? Es muy triste porque inclusive Sí, muchos terminan perdiendo la fe, muchos claro. terminan perdiendo la fe. Entonces, padre, ¿hay alguna manera? Porque pues sé que hay diócesis que han pues advertido sobre grupos que dicen que ya no forman parte de la iglesia. O sea, ¿en qué momento pues ya el sacerdote o el obispo se da cuenta de que hay un grupo que se está yendo de control? Inmediatamente es como la policía, ¿verdad? Tienen que denunciarlo, tienen que decirle, tienen que, o sea, muchas veces, mire, padre, está pasando esto y esto y esto, y hacen, tienen que hablar directamente con el sacerdote sin enviar ningún mandado, tienen que hablar con su párroco, tienen que hablar con su sacerdote, que es el que es el encargado de la parroquia y el que pone cartas en el asunto. Si ya una cosa se sale de ahí, ya interparroquial, pues ya una cosa diocesana por el obispo. Si todavía está, digamos, en los territorios de una parroquia y se identifican las personas, pues inmediatamente pues se toman cartas en el asunto con eso sí, pero es que tienen que decirlo, o sea, tienen que ir donde el sacerdote, donde la persona que es el encargado, porque uno es el encargado de la parroquia y uno es el también encargado, digamos, de todas esas cosas. Decirle, entonces ya uno
previamente habla con la persona, le dice las cosas como son y todo eso. Después, como dice, habla con la, ¿cuál es el procedimiento? Padre, mire, está pasando esto y esto. Uno hace su investigación, uno sabe de que sí, que de verdad que están haciendo estas cosas, uno va entonces y habla con la persona y le dice, mire, todo, y dice, no, 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 yo estoy en mi casa, yo me reúno como yo tú quieras, ah, pues no hay problema. Entonces ya en la parroquia, adelante de todo el mundo, en las misas, en comunicado, dice, mire señores, hay, esta persona están haciendo esto y esto y esto y esto y esto, o sea, no son católicos ni están trabajando con la iglesia, ni con la parroquia, ni con nada de eso, y se lo avisa. El que quiera ya ir por su cuenta, ya eso es cuestión de ustedes. Pero ese es el Y canal. por ejemplo, padre, y por ejemplo, porque ya usted lo dijo hace rato, y cuando el líder de un grupo con estas características sectarias es un sacerdote donde las personas dicen, bueno, o sea, van ciegamente porque es mi pastor. Uh -huh. Esto ha sucedido también, o sea, ¿qué hacer si vamos y en nuestro grupo, pues el que lidera, el que predica y el que inventa oraciones y el que dice cosas que no son, como ya hemos hablado aquí en Uh -huh. cantidades, recuerda cuando hablamos de las maldiciones intergeneracionales, usted habló, dio documentos y había gente, no, pero es que el padre tal lo dice y eso es así porque el padre tiene dones y porque este es el padre que desata nudos y rompe cadenas de maldiciones porque la gente cree fielmente en el sacerdote. Claro, claro. Entonces, cuando es así, entonces ya cuando es un sacerdote, pues ahí tenemos nosotros los canales, porque tenemos también nuestra estructura, tenemos también lo que es el vicario general de la diócesis, tenemos también el señor obispo, y ya ahí directamente ya otros sacerdotes, pues van y hablan. Y si no un sacerdote que habla y dice, mira, está pasando esto y esto y esto con este padre, entonces el obispo es el encargado de poner precisamente aún se llama un vicario judicial, que es el que va a investigar si hay delito, que no hay, todas esas cosas, para entonces vienen las sanciones para ese sacerdote. O sea que todo tiene sus canales normales. Nada más tienen que ir a hablar y digamos así mismo con el obispo o al canciller de la diócesis, al vicario judicial, nada más tienen que ir a hablar. Entonces, yo siempre digo, la mejor manera es auxiliarse de otro sacerdote. Mire, padre, el padre fulano de tal y que sé yo qué, que sé yo cuánto, para que entonces el sacerdote vaya y él tiene más rápido los canales, que no es lo mismo como hacen muchas personas que cositas con el padre, vamos a hablar con el obispo para que cualquier cosa de los viejos, así no, sino que lo que hay que hacer precisamente consulte con otro sacerdote, mire, está pasando esto y esto y esto, cuenta doctrina, para que queremos que vaya al obispado, porque ningún sacerdote tiene que estar trabajando en una diócesis y por ahí es el canal. Todo el mundo tiene su obispo, a menos que no saque una figura jurídica, un cura vago. Entonces, esa es la manera, digamos, de hacerlo. Sí. Por ejemplo, padre, aquí hay alguien que está comentando, y ojo, pues repito, aquí no estamos hablando, venimos a hablar mal de ningún grupo, ni mucho menos, porque por supuesto son la mayoría los que pues dan buenos frutos y nos acercan a Dios. Pues aquí estamos hablando, pues son quizás de aquellos que tienen Estamos características. hablando, estamos hablando de las excepciones que hay dentro de la iglesia. O sea, estamos Sí, hablando que porque hay por que aquí, sí que se da, que no estamos hablando de que este grupo todo es así, porque la gente tiende a ver la cosa una vez en blanco y negro. No, porque en mi grupo no se hace eso. Si en su grupo no se está dando eso, pues no estamos hablando de usted, estamos hablando donde se da, para que no se sientan aludidos. Porque esto que estamos hablando se da, si eso se dio, se da y se va a dar otra vez. Pero si usted claro, sabe que usted está en el grupo de la renovación, el grupo de Maús, usted está en los catecúmenos, usted está donde quiera que usted esté y usted está correcto, pues eso, estamos alabando y diciendo que sí, porque son movimientos de Dios y de su iglesia y aprobado y todas esas cosas. Estamos hablando de las exageraciones que se dan. No vengan a ponerse, como dicen aquí en República Dominicana, la víctima. Ay, el padre está hablando mal del grupo de una vez. Así que ni siquiera, vamos a decir, preguntas así, porque lo estamos aclarando 100 veces, la hagan, porque ustedes saben bien lo que estamos hablando. No estamos hablando diciéndole que este grupo, no, ahí está el padre atacando este no grupo. hay No, no que estamos estar atacando el grupo. Estamos atacando de los la grupos. maldad y lo que se está dando mal hecho en los grupos, porque se dan todas las cosas buenas, muy bien, perfecto, y ayudan y tiran para adelante y todo eso. Ahora bien, para usted, si usted se conectó al programa y está viendo este momento ahora, ya sí, pero le recomiendo que oiga, escuche, se limpie los oídos bien, para que después haga preguntas y no dispare por eso dedito escribiendo sin usted tener primero el criterio. Sí. Claro, padre, por ejemplo, aquí alguien dice
nombro un grupo, pues no lo voy a nombrar porque, no, como le Ujú. digo, no es líder de un grupo en específico, pero la persona dice, ahora sacaron la loquera que el Santo Rosario se debe rezar sentado o hincados, pero no parados. ¿Cómo No, ve no, eso? no, no, eso, todo eso son inventos. Todo eso son inventos, porque eso es lo que le estamos diciendo, o sea, que hay cosas que hay que hacerlo así, que hay que hacerlo así, que hay que enviar esta cadena, que hay que enviar esto, que hay que enviar lo otro, y eso es una cosa terrible, terrible. Y oiga, antes de la pregunta, algo que yo quiero Sí, eh, comentar y decir de ahora de este mundo moderno, y sobre todo de las redes sociales, y yo que soy un abanderado, un estudioso, yo estudié ingeniería en sistemas sí, y lo aplicado precisamente también a la pastoral. Pero oigan este detalle de la pastoral. Ahora como los curas, la mayoría, no están tan empapados con las cuestiones digitales, modernas y estas cosas así, asimismo como están de espalda a eso, se está perdiendo mucha supervisión, no, no es para objetar, pero se está perdiendo mucho sí, acompañamiento, sobre todo en los grupos de WhatsApp, donde todos los movimientos y las dirigencias y todos los grupos tienen su grupo de WhatsApp con personas que quizás no tengan ese tan alto criterio digamos, de discernir las cosas. Y un grupo de WhatsApp es un grupo de iglesia que pertenece a una parroquia, que pertenece a una iglesia, y por lo tanto, aunque sea de mujeres, el párroco tiene que estar en todos y cada uno de ellos para evitar hablar tantas caballadas y tantas mm, cosas y tanta planificación. Y por ahí te hacen el mundo entero y la planificación. Y ni siquiera el padre se entera. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y por acá hay gente diciendo, comentando cosas y criterios, porque está en un grupo de iglesia y el dirigente, no, porque yo, no, no. Si usted es dirigente, usted dirige. Ahora, si usted quiere hacer un grupo suyo que lo siga a usted, y es otra cosa. Pero si usted es dirigente de Maús, de los cursillistas, de los enfermos, de los legionarios, y usted tiene un grupo de WhatsApp, es un grupo ya de religioso, no es que usted se va a reunirse a espalda del párroco porque no son sociedad secreta, y ahí entonces, ¿cuál tiene más criterio? ¿Usted o el párroco? Y ese grupo no es suyo, usted tiene que introducir, y aunque los sacerdotes muchas veces le estamos sacando de cuerpo a eso, porque que mm, distracción y que sé yo cuánto, y eso no es así, ahí es que nos están comiendo los dulces, y ahí es que se está claro, desviando claro, malas cosas y eso, porque todo el mundo tiene grupo de WhatsApp, todo el mundo comenta, todo el mundo hace sus planes, y el padre comiendo bolas. Oh, Dios te sabe, María. No, 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 no. Cada sacerdote en su parroquia, en siendo grupo de iglesia, póngame ahí claro. que yo, pónganme ahí, porque es un grupo de iglesia, no es un grupo suyo. Aunque usted sea dirigente de Maús, de los cursillistas, de los legionarios, aunque sea de la renovación y tenga su grupito y su cosa, ahora si usted hace su grupo familiar con sus hijos, con su familia, grupo de familia, no, ahí no. Pero si es un grupo de iglesia, usted tiene que claramente, digamos, que poner ahí al párroco. Es una cosa que yo siempre ahora estoy promoviendo y promoviendo con todos los curas y todos los sacerdotes, porque ahí es que está la verdadera gente. Yo tengo más gente, digamos, en mi WhatsApp y parroquia, que 5 y 6 veces la cantidad de personas que van a mi iglesia. Mm, Sí, miles y miles y miles, cientos de miles tengo. ¿Y cuántos van a mi parroquia? 5.000, 6.000. No, ni siquiera eso. Yo tengo no. ciento y pico. O sea, entonces quiere decir que por ahí es que está el desagüe de nosotros los padres, que estamos descuidando las cosas por ahí. Sí. Así es, padre. Por aquí hacen una pregunta bastante importante de responder. Mira, acá Janet nos escribe lo siguiente. Padre, ¿está permitido en la Iglesia Católica que una persona que desea apoyar en un grupo de adoración y lo saquen porque no pueda aportar las cuotas que piden mensual? Gracias por su respuesta. O sea, una persona que quería estar en un grupo de adoración, pero la sacaron porque no paga. O sea, Eso eso es no lo, sé, me eso es lo parece que como era. raro. Sí, eso es lo que era. Es lo que le digo. Vaya directamente donde su párroco, ahí mismo, el padre de la iglesia, diga, mire lo que están haciendo esta gente. Hmm. Dígalo de una vez, vaya y dígalo.
porque eso no. Entonces después lo grande es que después dicen, miren, la iglesia católica, y no es así, es en su grupito que usted hace eso, en su Así es, grupito. por aquí alguien pregunta, pues pueden aprovechar esta parte de la entrevista pues para hacer preguntas porque seguramente pues están en grupos o cosas y quieren pues tener quizás alguna respuesta a sus dudas, ¿no? Por acá Claro. Cris García nos dice, padre, hay una persona que pertenece a un grupo y el director no le gusta que participen de otro grupo. ¿Qué piensa usted de eso? No, hay que especificar a ver qué pasa, porque por ejemplo, dependiendo, por ejemplo, nosotros en la iglesia tenemos un ministerio que es un grupo de los enfermos, pero para pertenecer a ese ministerio de enfermos, tú tienes que ser una persona ya madura en la fe, porque tú vas a llevar al Señor, tú tienes que ser también, digamos, una persona de comunión o casado por la iglesia, no puede ser cualquiera, o sea, de un No, ministerio, entonces, lo que creo que quieren ajá, explicar ahí, padre, es que lo que están preguntando es que, por ejemplo, yo voy a Emaús, por decir algo, uh-huh. y pues el director no quiere que yo vaya a Juan 23, pues se molesta si yo me voy a otro grupo. Ese es un loco viejo, no puedo decir otra cosa. Claro, claro, claro. Eso es así mismo, esa es la mentalidad de secta. Porque si tú puedes cumplir con tus obligaciones, tú puedes estar donde tú quieras. Ahora, es verdad que si tú estás en todos los grupos, no vas a poder hacer nada en ninguno. Eso es hasta físico, Claro. eso no es ni siquiera espiritual. Porque ningún cuerpo puede ocupar dos lugares en el espacio al mismo tiempo. Pero si no, pero pues, si tú puedes también estar, por ejemplo, hay personas que sí, que pueden estar en un grupo, en otro, y eso no tiene nada que ver con que usted venga. Usted no puede de ninguna manera restringir a nadie en eso. Claro. Así es. Por ejemplo, el otro lado de la moneda, o sea, por ejemplo, ya hablamos de quizás algunas características y síntomas de grupos que pues tienen actitudes sectarias y debemos pues apartarnos de allí. Pues usted obviamente pues como en su parroquia, pues me imagino que hay apostolados, hay grupos allí que colaborando y participando activamente de la parroquia. ¿Cuándo saber que pues sí estamos en presencia de un grupo formado, un grupo que pues nos ayuda en nuestra espiritualidad, que nos lleva a los sacramentos? O sea, cómo ya tener esa noción de que pues estamos en un lugar donde, porque inclusive hay grupos que hasta hablan mal del Papa. Sí, por eso, porque es que, por ejemplo, los grupos tienen su ritual, vamos a decir su rito, su manera de reunirse, y tienen hasta su formación. Pero la parroquia, digamos, cualquier parroquia, digamos, normal formada, también tiene su formación. Por ejemplo, bueno, no solamente, por ejemplo, en la parroquia se da catequesis, por ejemplo, la formación de catequesis, qué sé yo, siempre firme, permanente, una vez al mes y todo eso. Entonces, las personas, también los movimientos, los dirigentes de grupo están llamados también a formarse dentro de la espiritualidad de la iglesia, que es una espiritualidad de comunión y de participación. Porque solamente si se forma nada más en sentimientos y en cositas que bajan o dedican y en un retiro a mi estilo, van a perder la noción de iglesia. Entonces, la catequesis de la iglesia, la formación que se dan en los cursos y todo eso que se dan en la iglesia, es la que te da a ti la visión de conjunto de lo que es la iglesia. Entonces, por ejemplo, hay personas que si son de la renovación se hacen expertas en los retiros, en los cursos de la renovación, pero muchas veces entonces pierden lo que es, cuando no van a la formación que da en su parroquia, pierden lo que es la formación digamos, de iglesia, de iglesia. Y eso es un problema que tienen todas las parroquias, es un problema que está en todas partes del mundo, pero sí A ver, están llamados a ir a asistir precisamente a la formación que se da precisamente en su iglesia, porque una cosa es una pastoral, por ejemplo, ujú. o hay un grupo que se puede dedicar, por ejemplo, qué sé yo, del corazón de Jesús nos dedicamos a los enfermos, pero la iglesia tiene su pastoral de enfermos. Hay un grupo que se dedica a evangelización, pero la iglesia tiene su catequesis, o sea, la parroquia. Y tú la puedes decir al estilo de un movimiento, pero la parroquia tiene su formación en los sacramentos. Y a ese que se debe también, digamos, de asistir para tener una visión de conjunto de iglesia.
Ok, por aquí hay dos preguntas, padre. Por acá nos dice Jesús, te amo. Ese es el perfil. Dice, padre, los neocatecúmenos obedecen más a su catequista que al párroco. Eso está bien. En interrogación, que si eso está bien. Y otra pregunta dice, padre, si estoy en adoración nocturna y también en ministerio de enfermo, ¿está bien? Sí, siempre y cuando puedas llevar la carga, porque depende, porque por ejemplo, vamos a poner el caso, si tú eres un padre de familia que tiene que estar trabajando, tirando para adelante y tiene dos y tres movimientos en la iglesia, te vas a explotar, entonces espérate. Claro. Ahora, si tú eres una Ahí está, jovencita, ahí está divorcio, padre. Ahí está divorcio en eso, porque pasa claro, más y claro, no atienden a la por, familia, a la esposa, a los hijos. por fanático, por eso, por fanático, porque cada quien tiene que servir al Señor de acuerdo a su capacidad, también a su edad, porque no es lo mismo, como estoy diciendo, una persona que tenga obligaciones, que tenga que trabajar, tirar para adelante, que usted que ya tiene que está en su casa tranquila, jubilada, que ya está viuda o que sin problema, ahí te puede estar 24/7 y agarrar hasta 10 grupos que usted quiera y no está haciendo más nada, dele para allá, no hay problema, pero no diga que no haga las cosas como usted las hace, tiene problema. Entonces, ese es el problema también es fundamental. Repita la pregunta, por favor, que se me fue el hilo. Sí, que por aquí hay alguien que dice que los neocatecúmenos obedecen más a sus catequistas que al párroco. Mira, la esencia del movimiento neocatecumenal es un movimiento, vamos a decir, creado por un laico que no es sacerdote. Y por irse al extremo, es mi parecer también, o sea, es mi crítica, por irse al extremo, pues digamos, han querido como desclerizar, si es la palabra, Mm. pues vamos a decir como poniéndole hincapié en la hora, es la hora de los laicos, perfecto, muy bien. Entonces, tienen una estructura, yo digo jodona, porque entonces, sí, de verdad, porque es que eh, a mí tan pena me da muchas veces como el catequista hasta se traga al padre, el sacerdote. Ellos tienen Wow. su seminario y tienen cosas, y eso es así, y eso es, si el catequista dice esto, entonces, todos los extremos hacen daño. Y sí, sí, Mm. de verdad que es la participación, la comunión, pero toda familia tiene su cabeza. La iglesia no es democrática, la iglesia es jerárquica, la iglesia es una familia. Y porque es jerárquica no quiere decir que es malo, nada más pensamos en el rey, pensemos en la jerarquía del papá y de la mamá. Entonces, por muy estudiado, inteligente y sabio y que sea el hijo, hay que respetar al papá. Y en nuestra iglesia, el papá son los curas, y no porque yo lo haya dicho, sino porque Cristo mismo lo dijo y lo puso así. Entonces, tiene que haber un ambiente de respeto y se da mucho, 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 mucho en el Padre, movimiento pero eso se ha neocatecumenal. Se da, perdido mucho. se, se da mucho, se da mucha falta, digamos, de respeto y muchas cosas con los mismos sacerdotes de ellos que están formados precisamente en el movimiento neocatecumenal. Ellos, y se lo digo porque yo soy sacerdote y mis compañeros sacerdotes también del movimiento neocatecumenal nos hemos reunido y hemos hablado y eso, y se lo Mm. digo con toda sinceridad, así es la cosa. Hay exageraciones en el movimiento neocatecumenal con los benditos catequistas, sí. Bueno, ahí respondió el padre a la pregunta que pues hicieron. Y padre, sí, por qué antes, padre? Pero yo creo que eso es hoy en día con cualquier figura de autoridad, ¿no? Por el tema que nos han impuesto, y más que todos los jóvenes, la sociedad, que pues antes eran oprimidos, entonces ahora están las feministas y los liberales, y cada quien puede hacer con su vida lo que quiere, porque pues antes uno, o sea, yo inclusive, pues mi familia no era, o sea, siempre fuimos católicos, pero pues no así tan practicantes, por igual manera uno le enseñaban de niño a respetar la figura del sacerdote. Pero hoy en día, padre, no vemos eso, ¿no? Fuera de la iglesia, obviamente ya eso se ha perdido, pero inclusive dentro de la iglesia sí hay como una pérdida de respeto
hacia la autoridad del sacerdocio. ¿Por qué cree que eso ha sucedido? Y más que todo también en esos grupos como que la gente le hace más caso al líder del grupo que al párroco. Sí, porque hay muchos factores. Estamos viviendo el tiempo que estamos viviendo, así donde también el padre ha perdido, o sea, el papá de familia, el padre de familia, el padre y la madre, ha perdido precisamente, digamos, la autoridad delante de los hijos. Todo se ha relajado, todo eso. Se ha perdido también lo que se llama el respeto y la sacralidad de las cosas. Pero siempre uno marca su diferencia, el que sabe las cosas, porque una cosa es tú conocer el valor que tú tienes y otra cosa es que el otro nunca lo va a reconocer porque hay muy poca formación, que eso es lo que pasa. Hay mucha información donde la cháchara, donde las cuestiones, digamos, es la verdad, una noticia tumba a otra, ahora el nuevo Dios es el influencer, la nueva catedral son los medios de comunicación, las redes sociales, o sea que el paradigma del mundo ha estado cambiando y ha permeado precisamente a las personas que no tienen tantos criterios firmes, que son hijos de este tiempo, la generación de cristal, donde se mueve de acuerdo al sentimiento y a la conveniencia, no a los criterios, digamos, de verdad, porque la verdad también se ha convertido en algo relativo. Lo que importa es precisamente el medio, lo que importa es la cara, no la profundidad. Y no solamente ha sido eso, sino que toda la figura, digamos así, de respeto, yo te dije, recuerda que nuestra sociedad está como si fuera un adolescente que lo cuestiona todo. Mm. Estamos en esa etapa donde lo cuestionamos todo y nada es nada, pero eso sí, ponlo a trabajar, eso sí, dile algo que ellos crean que no es que no es su derecho. Son los expertos en reclamar derechos, pero se olvidan totalmente de sus deberes. Nada más gritan cuando le conviene. Si ven una injusticia social, si ven esto, no son capaces como de sensibilizarse con el otro. Ahora bien, tócale a ellos sus intereses. Solamente están viendo lo que le hace falta, no lo que tienen. Solamente ven lo que le hace falta y no lo que ellos tienen que hacer. Por eso es que son expertos en derechos, pero no expertos y tienen un cero en deberes. Cuando ellos saben lo que les toca, pero no lo hacen. Ahora bien, si tú vienes y le dijiste algo que ellos creen que es de compuesto, I have my rights, tengo mi derecho y tengo esto, y se saben todas las cosas, no porque aquí por allá, y eso empieza en la casa. Yo quiero esta marca de tenis, yo quiero esta marca de ropa, yo quiero el último celular, yo quiero esto, pero no saben también que usted tiene que barrer, usted tiene que trapear, usted tiene que cocinar, usted tiene que lavar, usted tiene que hacer sus deberes. Eso no, eso no. Mejor vamos a contratar a un sirviente, una cosa, pero entonces son expertos. Ah, no, porque mira, mi dignidad y mis cosas, y yo quiero eso, saben bien lo que quieren, pero a la hora entonces de ellos colaborar con el trabajo, cualquier trabajo que sea, entonces ahí no. Y ese es el problema de la sociedad. Y eso también está muy metido en la iglesia. En la iglesia. Padre, por ejemplo, aquí alguien pregunta, bueno, yo te he hablado sobre eso porque tiene mucho que ver con la pregunta que hicieron ahorita de que si se rezaba el rosario sentado. Aquí dice, padre, es verdad que, pero si la persona pregunta esto es porque seguramente lo escuchó en alguna parte, ¿no? Entonces No, lo es escuchó, válido. lo escuchó, no, sino que se lo impusieron un grupo. Por eso le dije, por Claro, eso la respuesta mía es un loco viejo, que no, que no. claro. Aquí dice, padre, es verdad que de noche no se debe rezar de rodillas a oscuras. Se puede rezar como usted quiera, hasta con los pies para arriba, con la cabeza para abajo, eso no importa. Eso no importa, Ah, es lo que digo. porque, por ejemplo, yo una vez escuché, padre, porque hay mucha gente que pues antes de dormir, pues antes de acostarse, acostadito, pues tienen su camándula y rezan su Santo Rosario y se duermen. Entonces que Excelente. eso, había gente que decía, no, que eso es faltarle el respeto a la Virgen. Ahí está echado, rezando el rosario. Faltarle respeto a la Virgen sería usted no rezarlo. Faltarle respeto a la Virgen sería usted no cumplir la voluntad de Dios. O sea, ¿cómo es posible que usted haciendo una cosa bien hecha? Ojalá. Mire, yo cuando estaba en el seminario, recuerdo que con mis compañeros éramos dos por habitación.
nos dormíamos rezando el rosario y a veces uno se dormía y a veces se despertaba uno a las 3 de la mañana y decía, Dios te salve María de gracia, Señor contigo, le decía al otro, ya son las 3 de la mañana, ya. O sea que uno se dormía y eso le salía del corazón. Ojalá todo el mundo se duerma rezando el rosario, ojalá no lo complete, ojalá nada más diga la primera vez María y se quede dormido. ¿Por qué? Porque está rezando. Y Dios, entonces, ¿cómo es posible que usted le va a faltar el respeto? O sea, hay cosas que no, claro, eso es imposible. Sí, es que pues sí, a veces explicar lo lógico hoy en día pues toca, ¿no? Porque sí, pues hay veces que tanto grupo y como dice usted, tanta cadena, tanto internet, tanta Oiga, cosa que nos vuelven locos y nos confunden. Yo una tanta, vez, sí, padre, sí. una vez cuando mi hijita nació, pues mi hijita estaba pequeña, yo le regalé una imagen de la Virgen de Guadalupe, que son de esas que son como tejidas. Entonces yo lo puse pues en las redes sociales para, o sea, para pues contarle a la gente, ¿no? Que mi hijita pues y el regalo que le acabo de dar. Entonces la gente, eso es faltarle el respeto a la Virgen porque la Virgen no es un juguete. Yo decía, Dios mío, pues es una imagen y más bien estoy haciendo que la bebé se ya desde chiquita pues se familiarice con las imágenes, con la iglesia. Entonces que no, que eso yo era faltarle el respeto porque la Virgen no era un juguete. ¿Qué Decir, diría usted? gracias, no, gracias a Dios que tú no eres la Virgen, porque óyeme, hablando en nombre de ella, que eso- esas son cosas que ni siquiera vamos a decir, puede uno pensar en eso. O sea, claro que no, porque es que si uno agarrara las cosas, hiciera una profanación o una cosa así, sino que fue un regalo, unas cosas. O sea, que la gente está más pendiente a eso que cumplir la voluntad de Dios. Bien, Miguel, ya yo me voy a Sí, acostar, padre. mañana tengo Sí, trabajo. sí, sí. Le iba a decir ya para finalizar, padre, pues una oración y pues darle gracias a todas las personas que se conectaron, que pues recuerden siempre darle like y seguir al padre. Padre, ¿cómo lo pueden buscar en sus redes sociales, en su canal de YouTube y en su Eh, grupo de WhatsApp? Sí, Parroquia Cibernética es el canal de YouTube, Parroquia Cibernética, así mismo Parroquia Cibernética con la arroba delante. Es mi canal de YouTube para que se suscriban y le den like a toda la programación. El que quiera que le llegue siempre las misas todos los días, la catequesis, la homilía, ahora vamos con los cursos, retiros y todo eso que hacemos, pues simplemente pongan en su celular, agarren su móvil y Ya lo voy a pongan, escribir aquí, padre. si van, pongan en su móvil el teléfono 1 con el 1 delante, 829-222-6895. 1-829-222-6895. Entonces ustedes en su celular, en su móvil, graban ese número de teléfono, lo ponen en sus contactos, le ponen Padre Junior, le pueden poner Padre Junior ahí. Entonces después cuando graben ese número, van al WhatsApp, a la aplicación, abren la aplicación, buscan mi nombre Padre Junior y me ponen Hola Padre. Ya con eso, yo entonces los Lo tomo y los agrego. pongo en un grupo, lo agrego y lo pongo en un grupo de WhatsApp y ahí le van a llegar las misas todos los días en la mañana. Me pueden escribir para las intenciones, las misas gregorianas, que son misas continuas, que no son una cosa como la gente piensa, que otra cosa más rara, sino son las misas iguales, pero son misas continuas de intercesión ahí, y oramos también por la persona, y Dios está haciendo muchos milagros a nivel, oigan bien, psicológico, a nivel también del corazón y a nivel también, digamos, financiero. O sea, oramos los lunes, por ejemplo, por salud financiera y oramos también por la gente que tiene problemas, que tiene deuda, pero también le advertimos, le decimos de gente también que todo lo que ven lo quieren y por eso están endeudados eh, y que no se controlan. Pero en fin, o sea, siempre estamos orando por usted y usted ahí con ese teléfono va a tener un cura amigo ahí de su lado, que a veces yo digo siempre que ni siquiera usted tiene el teléfono muchas veces de su párroco, pero tiene el teléfono mío. Y después de las 10 de la noche, usted me puede llamar cuando quiera, pero después de las 10 de la noche, uno está más tranquilo y puede tomar el teléfono para cualquier consulta, cualquier padre, mire, ore por mí, esta intención, yo anoto la intención de misa y la hago antes de empezar la misa, siempre las leo, o sea que vamos a dar, el WhatsApp es más interactivo con todo esto. Ya tenemos más de 16 años en esto, con el WhatsApp, la parroquia Wow. cibernética. Sí,
Y es una cosa, un récord grande porque el único cura que ha podido, ahora tengo otro de mi compañero también, que ha podido agarrar y meter todos los días una misa en 22 minutos, 20 minutos y enviarla por WhatsApp, porque el WhatsApp admite nada más 67 megas y yo, bueno, con unos programas de compresión y buscando, o sea, logré, logré precisamente esa hazaña y le llega esa misa a su WhatsApp. Y de una vez usted le llega, usted puede, no puede tener, si quiere, si, hasta sin internet la ve, como quiera la tiene ahí presente, que a veces el YouTube también a veces que tiene, hay que tener una buena conexión, que todo esto, pero por el WhatsApp eso le llega, ¡pa! Ahí el instante de que usted la descargó, que abrió, ahí usted tiene su misa siempre, todos los días, y tiene la manera de interactuar, pues usted va a tener mi número de teléfono ahí, el que le dije, 1829-222-6895. Así es, Padre. Bueno, Padre, la bendición final. Bien, vamos a pedir al Señor Todopoderoso que nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Cristo, Señor de la noche, que disipas las tinieblas, mientras los cuerpos reposan, sé tú nuestro centinela. Después de tanta fatiga, después de tanta dureza, acógenos en tus brazos y danos noche serena. Si nuestros ojos se duermen, que el alma esté siempre en vela. En paz cierra nuestros párpados para que cesen las penas, y que al despuntar el alba otra vez con fuerzas nuevas, te demos gracias, oh Cristo, por la vida que comienza. Amén. El Amén. Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Amén, el amén, Señor nos Padre. dé, que el Señor nos dé una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Amén, amén, Padre. Que Dios lo bendiga, Padre. Un fuerte abrazo. Chao, Igual, chao. bendiciones.